Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Permítanme darles la bienvenida a nombre de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, un saludo muy especial de la mesa directiva. Permítanme presentar el seminario que corresponde a esta semana a cargo del Comité de Transporte de SLACI. Vamos a tener como moderadores a dos grandes amigos. Es un gusto realmente presentar a la doctora Norma Bogado. Ella es egresada y posgrado de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, emergentóloga pediatra de la Universidad Nacional de Asunción, certificada en terapia intensiva de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, docente de posgrado en emergencias pediátricas de la Universidad Nacional de Asunción. Un gran amigo, el doctor Nils Caso. Un agradecimiento muy especial y por anticipado a usted y a todo su equipo que ha hecho posible que se presente este seminario. El doctor Nils Carlson es coordinador del Comité de Transporte de SLACI y permítame darle la bienvenida a usted y a su equipo. Tiene usted las cámaras, doctor Nils. Muchísimas gracias, Rosita, gracias a toda la audiencia, gracias a la doctora Norma Bogado por acompañarnos. Nosotros como Comité de Transporte del SLACI pues, estamos muy agradecidos por la oportunidad con la comisión directiva del SLACI y bueno, agradecer a todos los que están participando de este seminario y además un agradecimiento especial a nuestros ponentes. Tenemos ponentes de lujo. Entonces, sin más preámbulos, Norma va a iniciar ahora lo que es el seminario del Comité de Transporte. Muy buenas tardes, buenas noches para los que les toca ya un horario más avanzado. Agradecemos la participación de todos y de mi parte un agradecimiento a la mesa directiva de las LACIP y también al doctor Nils, que está a cargo de la coordinación del Comité de Emergencias. Tenemos ponentes de gran trayectoria. Me corresponde presentar a nuestra primera ponente, la doctora Violeta Castañuela. Ella es coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico en la Universidad Nacional Autónoma de México. La ponencia de la doctora Castañuela es traslado del paciente con cardiopatía crítica. Doctora Castañuela, sea bienvenida. Muchas gracias. Agradezco infinitamente la invitación a todo el comité del SLACI, especialmente al doctor Nils Carlson, a la doctora Norma y a la doctora Rosa. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, la charla que voy a hablar con ustedes es del traslado del niño del recién nacido con cardiopatía crítica. Los objetivos educacionales de la plática es primero identificar las manifestaciones clínicas del neonato con cardiopatía crítica, identificar las estrategias de referencia y optimización a centros especializados para su atención y cuáles son las listas que usamos de verificación tanto en la cirugía segura como en el traslado, tanto de la sala de quirófano, la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares y de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares al piso de cardiología. En México cada año nacen entre 4 a 10 niños por cada 1000 nacidos vivos. De estos, 4 a 10 tienen cardiopatía congénita. Esto representa en México alrededor de 18,000 a 20,000 niños con cardiopatía cada año. Y de estos, el 25% aproximadamente son niños con una cardiopatía crítica. Son aquellos que necesitan un procedimiento quirúrgico en el primer año de vida o un procedimiento hemodinámico durante ese primer año de vida. Según el INEGI, en México las cardiopatías congénitas son la segunda causa de mortalidad de nuestros pacientes. En el recién nacido se dividen en dos grandes grupos, que son los pacientes que tienen obstrucción al flujo izquierdo, en donde el principal dato clínico es la hipoperfusión tisular, y los pacientes con obstrucción al flujo derecho, en donde la principal manifestación clínica es la hipoxia. La presentación o la gravedad de la presentación depende de dos cosas principalmente, la permeabilidad del conducto y la comunicación interauricular. El screening cardiológico desde el 2009 fue propuesto por la AJA para detectar a aquellos pacientes con cardiopatía crítica incluso antes de ser sintomáticos.
Hay reportes, las estadísticas demuestran que hasta un 30% de los recién nacidos con cardiopatía crítica son dados de alta a su casa sin el diagnóstico, y de estos la mitad desafortunadamente fallecen ya sea en su casa o en el momento en que llegan a urgencias por las condiciones críticas en las que llegan. El screening cardiológico pues es un procedimiento bastante sencillo que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta cuando se realiza después de las 24 horas de vida, pero esto no quiere decir que no se pueda realizar antes, se debe realizar antes de que se egrese el paciente. Cuando al screening cardiológico se agrega biomarcadores como el BNP, la sensibilidad y la especificidad incrementa realmente hasta 100%. En México, el screening cardiológico desde el 2021 está ya en el Diario Oficial de la Federación y en la norma oficial mexicana que debe hacerse a todo el recién nacido de manera obligatoria. Este es un estudio muy interesante realizado en el Hospital de Oxford, en Inglaterra, en donde de todos los recién nacidos que llegaban a urgencia en choque, se identificó cuáles eran las principales causas, y las cardiopatías congénitas fueron la segunda causa de ingreso de un paciente recién nacido en choque. Las principales cardiopatías es, en primer lugar, la transposición de grandes arterias, la coartación de aorta, la estenosis o atresia pulmonar, la estenosis aórtica crítica y la conexión anómala total de venas pulmonares obstruida. Esto quiere decir que todo recién nacido que llegue con colapso circulatorio y urgencias debe ser evaluado en búsqueda de una cardiopatía crítica del recién nacido. El diagnóstico, cuando se realiza de forma prenatal, pues permite identificar a los pacientes que tienen alto riesgo de colapso circulatorio y permite hacer referencia a involucrar un equipo multidisciplinario en su atención y referirlo a un centro especializado en cardiopatías congénitas. Nosotros trabajamos muy de la mano para los traslados con el Instituto Nacional de Perinatología, en donde el doctor Alfonso Martínez me compartió esta estadística. Trabajamos muy de la mano, nos avisan cuando tienen un recién nacido, un feto con cardiopatía, para crear o hacer toda la logística para el traslado y que en el momento que nazca el niño tenga una cama en la terapia cardiovascular esperándolo. De un total de en 5 años de 17,445 embarazadas, detectaron 369 fetos con cardiopatía. Esto representa un 2.1% del total de embarazadas. Además del diagnóstico prenatal, de permitir que se pueda referir a un paciente a un centro especializado para su atención, también permite involucrar un equipo altamente especializado conformado por un cardiólogo, por un ecocardiografista, por un hemodinamista, es decir, que el paciente ya esté disponible un hemodinamista en el momento en que llegue por si requiere un stent o va a hacer un Rashkin, y que especialmente que esté en una cama esperando al paciente. La estabilización temprana de estos pacientes, la identificación temprana, permite mejorar la fisiología de los pacientes, optimizando el gasto pulmonar y el gasto sistémico, a diferencia de cuando el diagnóstico se hace postnatal, los pacientes llegan en un grave deterioro hemodinámico con colapso circulatorio, que esto incrementa altamente la morbilidad y la mortalidad posoperatoria. Este es un estudio que se realizó en el Hospital de Niños de Melbourne, en donde investigaron las implicaciones para el transporte de estos pacientes cuando el diagnóstico se realizaba de manera prenatal o el diagnóstico se realizaba de forma postnatal. Del total de las embarazadas, el 62% en este hospital se había realizado el diagnóstico prenatal versus 38% el diagnóstico postnatal. Los pacientes que tenían un diagnóstico prenatal, el 78% nacieron por cesárea, en contraste con solo el 30% de postnatal. Estos pacientes que se habían detectado se habían podido atender en un tercer nivel de atención. Los pacientes con cardiopatía no es una indicación absoluta que nazcan por cesárea. De hecho, la STF recomienda que para mejorar la fisiología en el periodo postnatal, se recomienda que el nacimiento sea por parto y que sea a las 40 semanas. Sin embargo, en muchos centros se prefiere que sea por cesárea, incluyendo en el Instituto Nacional de Perinatología, puesto que por la dificultad de tener acceso en nuestro medio una cama es más difícil. Es más fácil realizar o logísticamente una cesárea y en ese momento tener acceso a prostaglandinas y tener un acceso a una cama de cuidados intensivos cardiovasculares. Cuando se analizaron las implicaciones de haber hecho el diagnóstico prenatal o postnatal en relación al traslado, cuando se hizo el diagnóstico postnatal,
más pacientes que cuando se había hecho el diagnóstico prenatal tuvieron que trasladarse de manera urgente. Un mayor número de pacientes tuvieron que trasladarse por transporte aéreo, puesto que por la gravedad de los pacientes y la lejanía a centros especializados para su atención, la distancia había sido más larga, 3 horas cuando se había hecho el diagnóstico prenatal, a comparación con 84 horas cuando se había realizado el diagnóstico postnatal. En cuanto al estado respiratorio, los pacientes que se hizo un diagnóstico antes de nacer, la mayoría estaban con ventilación espontánea y solo el 20% había requerido ventilación mecánica. En comparación, cuando el diagnóstico se hizo postnatal, más pacientes, el 36%, había requerido ventilación mecánica asistida, esto seguramente también por la gravedad del paciente. En cuanto al acceso de prostaglandinas, los pacientes que se hizo el diagnóstico antes del nacimiento, el 93% recibió prostaglandinas en un periodo de 3 horas. Fíjense ustedes que en los pacientes que se hizo el diagnóstico postnatal, solo el 70% recibieron prostaglandinas y esto pasaron 37 horas de que se hizo el diagnóstico a que se colocaron las prostaglandinas. Esto va de la mano en dosis más altas de prostaglandinas, mayor complicaciones y mayor uso de soporte inotrópico para lograr estabilizar al paciente. En México existe un buen acceso al ultrasonido realizado por un materno fetal, pero sin embargo la sensibilidad no es tan alta como cuando se realiza por un ecocardiografista fetal para diagnosticar cardiopatías críticas. En México solo existen a nivel nacional 5 ecocardiografistas fetales reconocidos titulados. La STS recomienda que por cada 4 millones de habitantes debe existir por lo menos un centro especializado para la atención de estos pacientes. En México somos 120 millones de habitantes. Esto representaría que necesitaríamos 30 centros para su atención. La realidad es que apenas tenemos 12 centros especializados en el tratamiento, por lo que gran parte de la población de mujeres embarazadas y niños con cardiopatías después de que nacen tienen poco acceso y las listas de espera son muy largas. Este es otro estudio que realizó el doctor Sesha de la disponibilidad de prostaglandinas en el estado de Texas y las implicaciones que tenía la prostaglandinas a haberse colocado como llegaban al hospital. Solo la mitad de los 320 hospitales que se encuentran en Texas donde se reciben nacimientos contaban con prostaglandinas. Estos hospitales son centros donde tienen menos tasa de natalidad y están más alejados de zonas densamente pobladas. Los hospitales que tienen mayor acceso a prostaglandinas son hospitales que tienen mayor tasa de natalidad, tienen más población y de estos, más del 80% de los pacientes se había realizado el diagnóstico durante el embarazo del paciente con la cardiopatía crítica. Los pacientes que no tenían en los centros que nacían sin acceso a prostaglandinas, cuando llegan a un centro especializado para su atención, llegan con mayor nivel de creatinina, mayor nivel de lactato. Y cuando se hizo el análisis por grupos, los pacientes con transposición y ventrículo izquierdo hipoplásico, además de llegar con más lactato y mayor creatinina, llegan con acidosis metabólica más profunda, que esto pues tiene implicaciones en la morbilidad y en la mortalidad posoperatoria. La decisión de intubar a un paciente antes del traslado debe de individualizarse. Las principales indicaciones para intubar a un paciente antes del traslado es las apneas relacionadas a las dosis de prostaglandinas, la hipotensión profunda y la acidosis profunda. En este estudio se analizaron cuáles eran los factores de riesgo. Este fue realizado en el Hospital de Los Ángeles, en California. ¿Cuáles eran los factores de riesgo principales para presentar eventos adversos durante el traslado, como apneas, hipotensión y arritmias? Los principales factores que encontraron fueron, en primer lugar, los pacientes que tienen fisiología univentricular tienen casi 4 veces más de tener riesgo de presentar alguna de estas eventos adversos. Los pacientes que tienen alguna otra comorbilidad, por cada 3 horas del uso de prostaglandinas se incrementaba también el riesgo, y el 44% de los pacientes que tenía dosis por arriba de 0.05 presentaba alguno de estos eventos adversos y la prematuridad. En relación al medio de transporte, los pacientes que eran trasladados por helicóptero tenían 2 veces más el riesgo, y cuando eran los tiempos más largos de 90 minutos, este riesgo se incrementaba 4 veces más. En nuestro medio, la mayoría de los traslados que recibimos son pacientes que vienen de comunidades alejadas de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, con tiempos de traslados muy largos.
a veces hasta 8 o 12 horas en ambulancia, con poco acceso a tener un traslado en helicóptero. Estoy hablando del sector salud, el sector privado es diferente, pero en el sector salud solo hemos recibido en este tiempo un solo paciente que pudo gestionarse a través del gobierno el traslado vía aérea. Los demás llegan de comunidades muy lejanas, sin acceso a prostaglandinas, por lo tanto, las condiciones en las que llegan nuestros pacientes, la verdad es que son bastante críticas y se tiene que realizar un procedimiento la mayoría de las veces urgente. Bueno, las apneas son más frecuentes cuando la dosis supera por arriba de 0.1 microgramo kilo minuto las prostaglandinas. En este estudio se analizaron también el comportamiento durante el traslado de los pacientes cuando se colocaban prostaglandinas, una dosis de 0.06. De esto, del total de las pacientes, solo de 29 pacientes, 7 se tuvieron que intubar antes del traslado por apneas. De los 19 que no se intubaron, solo 1 se necesitó intubar de manera urgente durante el traslado. La recomendación es cuando un niño se inician prostaglandinas, es dejarlo en observación por lo menos 1 hora para observar si tiene eventos adversos de apneas y si es así, realizar la intubación antes del traslado, puesto que una intubación durante el traslado, pues el riesgo incrementa más que cuando se realiza en las salas de clínicas. Estos son 2 protocolos de traslados que se utilizan en el Johns Hopkins, en donde uno es para pacientes con falla cardíaca, ya sea con miocarditis, con una cardiomiopatía, o falla cardíaca por Post-Fontan o Glenn, o con Day-Muskel. En estos, el primer punto es ver cómo debe ir constituido el equipo. En esto va constituido un paramédico, una enfermera de transporte, un terapista respiratorio y un fellow de transporte. Cada uno debe tener roles, se identifican cuáles son los roles de cada uno de los miembros del equipo, debe tener roles bien definidos. Y el tercer punto habla cómo debe hacerse la evaluación, la monitorización básica, por lo menos frecuencia cardíaca, saturación, presión no invasiva y un CO2 exhalado. Y las recomendaciones es también valorar si el paciente necesita ventilación invasiva antes del transporte, puesto que en los pacientes con falla cardíaca realizar una intubación durante el traslado incrementa mucho el riesgo de arresto circulatorio. Y también se consideran tener disponibles o valorar el uso de algún inotrópico antes del transporte. Y el segundo protocolo tiene los mismos puntos, pero va indicado para pacientes con un CHON, con obstrucción de un CHON, por ejemplo, fístula de Blero-Taussig, un Glenn, un Fontan, en donde además de las indicaciones para el traslado, las responsabilidades del equipo, la evaluación, se enfoca también en tratar de mantener, evaluar el QPQS que esté balanceado para que el paciente no tenga problemas durante el traslado. Si el paciente tiene un QPQS alto, por ejemplo, pacientes con tronco arterioso, que tengan bastante flujo pulmonar y poco sistémico, saturen bien pero con poco gasto cardíaco, se recomienda igual poder colocar una ventilación no invasiva con una FiO2 al 21% para limitar el flujo pulmonar y valorar el uso de diuréticos. Si el traslado se trata de un paciente que tiene un QPQS por debajo de 1 con sospecha de una fístula bloqueada que esté tapada, se recomienda el uso de heparina, de volumen y heparina para tratar de eliminar el trombo y posiblemente también el uso de vasopresores para incrementar las resistencias sistémicas y mejorar el gasto a través de la fístula. Bueno, nosotros trabajamos a través de la división de enlace INP, en donde estamos en contacto directo con los hospitales de segundo nivel, en donde se les manda un formulario que deben llenar, en donde hay varios puntos para evaluar adecuadamente las condiciones del paciente. Se solicita que se envíen imágenes de ecocardiograma, radiografía, si tienen angioTAC, en donde son revisados por nuestro grupo de ecocardiografistas para verificar el diagnóstico y sobre todo con la intención de evaluar si el paciente necesita un procedimiento urgente cuando llegue. Se solicita también que se realice la diferencial de presiones, de saturaciones, se envía la gasometría, se recomienda, se habla directamente con el médico involucrado, se recomienda si el paciente puede llegar con ventilación espontánea o si es un paciente con bastante flujo pulmonar, para balancear el QPQS, se sugiere colocar un CPAP con blender para dejar la FiO2 al 21%, o pacientes que tienen obstrucción al flujo izquierdo, que suelen estar congestivos, con dificultad respiratoria, se recomienda también ya sea una ventilación invasiva o si es necesario una intubación. Los medicamentos, estamos en contacto para
ayudarles con las dosis de prostaglandinas inotrópicos. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, el acceso a prostaglandinas, desafortunadamente en nuestro país, es prácticamente reservados en el sector público para hospitales de tercer nivel. En hospitales de segundo nivel, que tienen altas tasas de natalidad, muy pocos tienen acceso a prostaglandinas, puesto que por lo que la mayoría de los pacientes llegan con el conducto cerrado, con acidosis metabólica profunda, muy hipoxémicos, que se tienen que intubar y pasar a rash care inmediatamente y estabilizarlos pronto para que puedan pasar a quirófano. En cuanto al medio de transporte, pues la mayoría es terrestre, no hay los recursos del sector público para que puedan hacerse un transporte vía aérea y siempre se solicita que por lo menos debe ir acompañado de un médico, neonatólogo o pediatra relacionado con el caso, con una enfermera, además del paramédico. Bueno, esta es una paciente que recibimos que se hizo el diagnóstico, es hija de una mamá con tetralogía de Fallot, que se hizo el diagnóstico a las 35 semanas de edad gestacional en el Instituto Nacional de Perinatología, nació a las 38, el diagnóstico cuando nació fue una interrupción de arcórtico, se iniciaron prostaglandinas el mismo día y se colocó CPAP nasal y el segundo día fue trasladada con nosotros. Se operó de interrupción de arcórtico y la niña se egresó sin ninguna complicación, estuvo abierta el tórax y se puede egresar sin ningún problema tiempo después. En la segunda parte de la plática les quiero hablar ahora de la transferencia o del traslado de los pacientes de quirófano a la unidad de cuidados intensivos, porque es un proceso bastante complejo donde se involucra la transferencia de información y de responsabilidades cuando el paciente suele estar a veces grave. La AJA y los estudios han demostrado que se puede perder hasta el 50% de puntos claves durante este proceso de transferencia de información. Por lo tanto, la AJA recomienda estandarizar los procesos de entrega de la unidad de cuidados de quirófano a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Se estima que la mayor parte de los errores médicos en las unidades de cuidados intensivos son por falta o errores en la comunicación y transferencia de información. Nosotros desde el 2009 usamos este protocolo que se llama Fórmula One Speed Stop. Esta fórmula o este protocolo es la que se utiliza en los modelos de aviación y en la Fórmula 1, en donde la básica es que cada miembro del equipo tiene responsabilidades bien definidas, que trabaja en comunidad, pero al mismo tiempo en conjunto, que esto hace más efectivo el trabajo en equipo y durante menor tiempo. Esto aplicado a la cirugía cardiovascular, el equipo multidisciplinario está formado por 2 anestesiólogos, un adscrito y un fellow. El anestesiólogo 1 se encarga del traslado del monitor, que esté funcionales y que estén calibradas todas las líneas, que pueden ser arterial, pulmonar, auricular, PVC, auricular izquierdo, PVC. El anestesiólogo 2 se encarga del traslado de la vía aérea, de la ventilación, y cuando el paciente sale con óxido nítrico, se traslada junto con el óxido nítrico. Las enfermeras se encargan de que las bombas con los inotrópicos y vasopresores estén funcionales, estén cargados, que tengan batería, que no vayan a apagarse en el traslado, que estén funcionales y que todo esté pasando, que el catéter esté permeable. Los cirujanos, los fellows de cirugía se encargan de los drenajes y el cirujano principal pues se encarga de observar todo el traslado y ver si hay un área de oportunidad donde se pueda corregir y hacerlo más efectivo. Una vez que el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, el anestesiólogo conecta el monitor, se calibran las arterias, junto con la enfermera de la cardiovascular, el anestesiólogo y el intensivista cardiovascular conectan el niño al monitor con los parámetros que se estuvieron usando en el quirófano. Los fellows de cirugía conectan las succiones y se identifica con cuánto sangrado llega. Una vez y hasta que el paciente está estable, procedemos a la entrega segura, que consta de 4 puntos principales. El cirujano, donde comunica el detalle del procedimiento y los hallazgos en el eco transesofágico. El perfusionista comunica lo relacionado al tiempo de bomba, perfusión, el comportamiento del NIRS y la disponibilidad de oxígeno que se estuvo administrando durante la bomba. Y el anestesiólogo, los accesos, el comportamiento hemodinámico, la oxigenación. Y ya en conjunto, junto con el equipo de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, se planean cuáles son las estrategias a seguir en las próximas horas con el paciente, si se puede extubar o posibles eventos adversos para tener un plan de contingencia por si lo presenta el paciente, si se requiere tener el marcapaso encendido, tener el marcapaso por si el paciente tiene riesgo de arritmias.
Tener estos procesos estandarizados permite que el equipo se enfoque realmente en la transferencia del paciente y que sea más efectiva. Estas listas de verificación han demostrado que se hacen menos interrupciones, se omite menos información y la percepción del equipo es que el trabajo en equipo mejora y todos entienden mejor la fisiología del paciente y los planes de cuidado y todos estamos como en el mismo protocolo de cuál es el comportamiento que debe seguir el paciente y en caso de que no lo siga, se tengan planes para actuar de manera inmediata. Bueno, en la preparación de la unidad se hace una lista en donde se conecta al ventilador, se verifica que esté calibrado y programado, se tiene también mascarillas cuando el paciente sale extubado, se verifica que las ondas de succión y cáncer estén funcionales, el circuito cerrado de aspiración esté, que las bombas estén disponibles, el monitor con 4 líneas invasivas por lo menos, eso es exhalado y se tienen medicamentos de emergencia preparados por si el paciente llega inestable y se imprimen 3 hojas de checklist es una lista de recolección de datos, la lista de accesos en donde se coloca quién es el cirujano principal para que todo el mundo sepa a quién llamarle en caso de que tenga algún evento el paciente durante la guardia y la hoja de paro donde están calculados todos los medicamentos de paro por si el paciente presenta alguna eventualidad. Ya estén listos. Además de las listas de verificación que se utilizan en quirófano, la lista de traslado seguro con la fórmula formato 1, también implementamos la entrega segura a piso, que es a través de una lista de CAT, que es una lista de alerta temprana de paro cardíaco. Esa es la lista checklist que los utiliza en el hospital, adaptada del hospital de Boston, es el CECHUS, en donde se evalúa el sistema neuroconductal, cardiovascular, respiración, a la familia y al equipo. Si el paciente está en verde, es de 0 a 2, el paciente puede salir de la unidad sin ningún problema y en piso se evalúa cada 4 horas. Si se encuentra en amarillo 3 o 4, el paciente debe considerarse una terapia intermedia y no salir a piso. Y si está en piso, debe considerarse regresar a una terapia intermedia. Un paciente con un CECHUS arriba de 5 no puede salir de la terapia intensiva y si se encuentra en piso, debe interconsultarte o hablar con el intensivista para que el paciente sea ingresado a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares. Bueno, la experiencia en el instituto, en 5 años, el total de pacientes han sido 617, 87 neonatos, esto representa el 14.1. Casi el 20% salen con el tórax abierto. La mayor parte son hipoplasias y interrupciones de arco órtico. En segundo lugar, transposiciones. En cuarto lugar, fístulas. Y en quinto lugar, conexión anómala de venas pulmonares. Si bien con todos estos programas de implementación la mortalidad general ha disminuido a través de los años, la mortalidad neonatal sigue estando alta. Esto en el análisis que se ha hecho, la mayoría de los neonatos que nos llegan de traslado llegan en malas condiciones, sin prostaglandinas, con acidosis metabólica profunda, con falla renal y esto que implica pues sí efectos negativos en la recuperación del paciente. Bueno, en conclusiones, en primer lugar hay que conformar un equipo adecuado para el traslado, analizar la severidad y las condiciones del paciente y estabilizarlo antes del traslado, determinar qué terapias se necesitan, ventilación invasiva, fluidos, sinotrópicos, optimizar el QPQS en los pacientes, identificar qué paciente puede llegar a necesitar un procedimiento hemodinámico urgente para que se tenga listo el hemodinamista y tener equipos multidisciplinarios con roles y funciones bien definidos ha demostrado que mejora los resultados a través de las listas de verificación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castañuela. Quiero avisar que las preguntas a los ponentes las estaremos trasladando a ellos al final de las 3 ponencias. En este momento voy a dar la palabra al doctor Nils para la presentación de nuestro siguiente ponente. Gracias Norma. Bueno, agradecer por la excelente presentación a Violeta. A continuación les presento a León Felipe Mendoza Vega, él es jefe de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, es coordinador del capítulo de urgencias pediátricas de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, ex miembro del equipo de respuesta inmediata del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Puebla, y él nos va a presentar la coordinación en el transporte del cerebro de la operación. Adelante, León. Hola, hola. Te escuchamos perfecto. Adelante. Perfecto. Excelente tu presentación, muy bien también.
Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente es un gusto hablar sobre transporte y creo que me toca hablar del que nadie se ve, de la parte del transporte que no se observa. Quiero empezar con esta parte, no tengo ningún conflicto de intereses en cuanto a la discusión de este tema. Quise poner esos objetivos, creo que podemos simplificarlos a 3 exclusivamente: reconocer la importancia del centro de coordinación, relacionar cómo seleccionar a quién trasladamos y cómo lo hacemos a través de un centro, y concientizar sobre nuevos retos. Creo que nos queda muy claro después de la presentación de Violeta, que los niños parece que no eligen nacer cerca o padecer una enfermedad cerca de un centro de alto nivel de atención, ¿no? Como lo querramos llamar en diferentes centros de Latinoamérica. Sin embargo, es muy poquita la cantidad que tienen esta capacidad resolutiva a nivel mundial. El área pediátrica pareciera siempre adolecer de centros con alta capacidad. Según revisiones, más o menos un 5-10% podrían considerarse un centro pediátrico completo, eh, tanto que solo el 12% podría tener equipo vascular completo y carecer casi en el 40% de equipo pediátrico, ¿no? Y si regresamos a una revisión que hizo Adriana Yoc, una encuesta junto con Niels en Latinoamérica, solo el 67% tiene un servicio unificado de transporte. Ni qué decir que podamos considerar en el equipo de transporte a un equipo integrado o una tripulación integrada por médico, enfermera, ni decir de un especialista en emergencias, un especialista en terapia intensiva. Por lo tanto, se vuelve todavía mucho más esencial, y vamos a dar un realce importantísimo a la plática anterior de Violeta con esta, y vamos a unirlo a algo que me encanta que lo tenga la sociedad latinoamericana, que es el transporte. El único sitio o el único lugar que puede unir todos estos centros de atención en todos los niveles de atención y en cualquier parte del mundo es el transporte. El transporte es la única vía por la cual todos los niveles de atención pueden ser unidos, no importando la complejidad del paciente. Entonces, aquellos que tenemos la oportunidad de estar dentro de un sistema de transporte, resulta muy interesante poder decir que este transporte hoy se convierte en una extensión de una terapia intensiva, en una unión entre dos terapias intensivas, en una unión entre aquello que llamamos segundo nivel o un nivel de menor complejidad. Y la única forma de llegar a esa resolución completa de un paciente depende de manera estricta de nosotros, de ese transporte. La pregunta es cómo hacerlo. Para eso existe alguien que no se observa, que cuando tuvimos la oportunidad de estar en un centro de control, la verdad es que nadie lo observa, y que al menos en México carecemos de esa responsabilidad bivalente entre quién se hace cargo de un envío. Eso es el centro coordinador. Ese centro coordinador, en algunas instancias llamado Centro Regulador de Urgencias Médicas, es el que cumple diferentes funciones, diferentes medidas de control, y el impacto es enorme sobre el resto de los resultados que tienen las áreas hospitalarias. En México, por lo menos, existen alrededor de 6-7 lineamientos muy claros a nivel nacional, donde primeramente es un centro de control donde se encarga de emergencias prehospitalarias. Es decir, ahí llegan esas llamadas de código infarto, de atención prehospitalaria, incidente masivo de víctimas, pero también tiene una importancia en ese enlace hospitalario. Para hablar específicamente de pediatría y transportes pediátricos, ese enlace hospitalario es el que el centro de control buscaría ser ese punto de unión entre dos sitios. Sin embargo, no sé si les pase fuera de mi país, ese centro a veces está como desconocido o no tiene la importancia que debe de tener cuando es un sistema complejo dentro de un sistema de salud. Es decir, está integrado por médicos, por jefes de guardia, por locutores, por operadores, por técnicos en atención médica prehospitalaria, por enfermeras. Es decir, funciona de manera estricta como todo un complejo del sistema de salud. Por lo tanto, que recae en ellos muchísima responsabilidad, y es quien busca unir estas dos instancias o tres instancias, a veces interestatales, para lograr encontrar esta resolución. Entonces,
hablando de enlaces hospitalarios, y es a lo que nomás nos vamos a referir, vamos a recordar nada más que la capacidad resolutiva de un lugar va a ir en función de tiempos, calidad, número de muertes, y eso es donde al final impacta este centro coordinador. El CRUM tiene otras funciones, que es reanimación vía telefónica, es la llamada que entra de manera externa para un primer contacto, y depende del médico que esté ahí, tener el amplio conocimiento y control del escenario, que muchas veces es mucho más estresante que una reanimación in situ y real y presencial, para hacer una reanimación telefónica con la mamá. Tiene el control del equipo móvil sobre el cual estarán haciendo atención primaria. Es el centro que puede activar la activación de un desastre. Es el lugar que puede activar la función de enfermería. Y sin embargo, todavía no hablamos de enlace hospitalario. ¿Cómo lo hacen? Uno de los ejemplos nacionales, o uno de los ejemplos que tuve la oportunidad de convivir ahí, es un sistema nacional de referencias. Es decir, es un centro regulador de urgencias médicas que recibe una llamada, tiene el control del estado de fuerza del estado o de la ciudad en la cual pertenece, es decir, sabe dónde se encuentra la posibilidad de camas, dónde se encuentra una posibilidad de un alto centro de resolución, para poder decir que es un paciente que tiene la posibilidad de ser atendido en ese lugar. Tiene la posibilidad de activar de manera prácticamente autónoma qué tipo de transportación autorizan. Y junto a eso, ¿con quién lo autorizan? ¿Qué tipo de médico sería el que asiste? ¿Qué tipo de tripulación? Y tiene la responsabilidad de hacer esa unión durante el transporte. Vamos a ver una imagen más tarde de una transportación guiada de manera presencial como una posibilidad y un reto a futuro, ¿no? Y finalmente tiene esa relación con el hospital, donde podríamos por fin, con un buen centro de control, deslindar esa responsabilidad de a quién le toca el envío y cómo responsabilizo el envío. Esto lo debe de saber quien está de jefe de guardia y de control médico, porque debe de conocer este acrónimo que creo que sirve muchísimo para los centros de control, que es ACCEPT. Es decir, un paciente es aceptado hasta que tiene una evaluación correcta, que ha logrado tener un control del escenario, un control de quién existirá al lugar, al escenario, al hospital, y que muchas veces podría ser el mismo hospital emisor y o receptor quien se encargue de ese transporte. Realiza la comunicación bivalente y puede lograr que incluso se puedan despejar algunas vías de comunicación terrestre por medio de otras instancias como regulación vial. La evaluación de todo el escenario en el momento correcto en el cual tiene que iniciarse el despegue o tiene que iniciarse la transportación dependerá de ese centro de control. Y por último, podría encontrar el respaldo sobre preparación de todo el complejo en el cual estamos inmersos, para poder decidir si es factible el traslado. Si hacemos esta parte, tenemos que recordar conceptos muy claros que debe tener la tripulación. ¿Por qué digo esto? Porque el equipo de transporte o la tripulación que realiza el transporte de estos pacientes críticamente enfermos, no siempre está hecha por terapia intensiva, no siempre está hecha por médicos de urgencias, no siempre estará hecha por un pediatra. Y si logramos hacer que un checklist, como mencionaba Violeta, una hoja de control o un centro de control se puede hacer previo al inicio del tratamiento que se mantiene durante el traslado o mejora, se debe de hacer a través de una cantidad de puntos claros: regulación de la temperatura, respiración, vía aérea. ¿Qué son estos que ustedes ven aquí? Son puntos que sabemos que habrá un deterioro o que tiene la posibilidad de tenerlo en el traslado. Si todos están revisados, es momento de hacer un on, de poder decir es momento de salir. Entonces, esto lo verifica el centro de control. Es decir, tiene que ser un médico con alta capacidad. Tengo el gusto de haber estado en esta sala, donde se lleva a cabo el control de velocidad, de tiempos de inicio, a través de 3 integrantes de este equipo que ustedes pueden ver ahí: un anestesiólogo, puede haber un intensivista, un técnico de atención médica de emergencias y una enfermera. Estas personas tienen el control de toda la ciudad
a través de 3 pantallas que lograban hacer la indicación de en qué momento iniciar el traslado. ¿Cómo decidirlo? Entonces, ven esta revisión de calidad sobre qué personal o qué tripulación, llamarlos en México, acude a un traslado, ¿no? Un traslado pediátrico, neonatal. Bueno, sería esencial ir con un neonatólogo, una enfermera y un anestesiólogo, un intensivista si fuera paciente pediátrico, o bien un terapista respiratorio. Sin embargo, el 41%, si no es que menos, lo realiza un equipo integrado por un médico. Normalmente puede ir solo un paramédico, un técnico de atención médica prehospitalaria, y alguien más de la tripulación, que ojalá pueda ser una enfermera. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener muy claro, y eso lo tiene que tener el centro de regulación o de control de esta coordinación, en qué momento será lo idóneo para un traslado secundario considerar una emergencia. Emergencia es siempre que exista una alteración de una constante vital. Es decir, habrá momentos en los que no sea una emergencia, puede ser programado, puede ser un paciente extremadamente estable, donde no habrá ningún problema en que pueda asistir alguien que tenga funciones de técnico en emergencia hospitalaria, 1 o 2 técnicos, estará perfecto. La tripulación se integra al menos de 3, siempre, considerando que el operador, al menos terrestre, tiene capacidad en atención médica prehospitalaria. Sin embargo, los complejos aquí son poder asignar estos pacientes como una emergencia o una urgencia. Emergencia puede no darme la oportunidad de integrar equipos de alta complejidad. Es decir, una emergencia de traslado primario, podemos muchas veces el mismo centro acudir al transporte, o dado la cercanía y la geomonitorización que debe tener este centro, mandar de mayor capacidad cuando existe al menos una alteración de una de las constantes vitales, una alteración funcional orgánica, ¿no? Sin embargo, aquella parte más compleja es una urgencia, en la que se tiene que mover. Puedo tener esta opción de manipular o de mover equipos y saber seleccionar a quién mandamos. ¿Cuál es la mayor carencia que existe en Latinoamérica? Que precisamente esos equipos no están integrados de manera establecida, no hay un sistema unificado, en México tampoco lo hacemos, y eso da resultados muy importantes. La presentación de esas complicaciones es de lo más común. Para esto ayuda muchísimo este checklist, es lo que mencionaba Violeta, se utiliza en diferentes escenarios, un pit crew, parecido a un pit crew, donde el control se lleva a cabo desde ese centro de regulación. Ahí se rinden todas esas informaciones o este concepto clave para tomar la decisión y evitar ese tipo de errores o este tipo de complicaciones, que aún con eso puede pasar. Donde seguramente lo más común que observamos es hipoxia, más cuando se transportan por vía aérea y con ala rotatoria. Y hablando de pacientes extremadamente complejos, que creo que hay 2 grupos sumamente importantes, el neonato y el paciente con un problema respiratorio grave y el politrauma, ¿no? Que siempre será un problema común. Entonces, esto sabemos que va a pasar. Entonces, son problemas que tenemos que controlar desde el aire. ¿Cuáles son los que incrementaron la mortalidad? Primero, aquellos que fueron lactantes menores de 3 meses, disfunción neurológica y respiratoria, politrauma, y aquellos que tuvieron la necesidad de moverse por más de 3 horas. ¿Cómo se reduce esta mortalidad? Entrenamiento y control. Son 2 puntos esenciales para mejorar esta sobrevida o mejoría en esa mortalidad, haciendo estas 2 pequeñas intervenciones. ¿De quién depende esto? De este sistema integrado o unificado de transporte. Quienes decidirán por qué vía se realiza, ¿no? El transporte primario no será un punto a tratar, pero será aquello que decidimos quién acude al primer contacto de este escenario, y finalmente el que vamos a tratar será el transporte secundario, donde dependerá de la disponibilidad de la aeronave, de la disponibilidad de la vía terrestre, de la seguridad del personal o del equipo de la tripulación, del ambiente en cabina, del tiempo de transporte, qué tipo elegimos, distancias y algunas peculiaridades. Aquí quiero resaltar un evento principal: autonomía. Autonomía y por supuesto que tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Esa autonomía debe de estar completamente asignada al centro coordinador.
en el que va a recaer toda la responsabilidad de elegir qué tipo de transporte, qué tipo de personal y, claro, el hospital receptor. Entonces, si logramos llegar a este punto donde estamos, perdón el ruido. La verdad es que me encantan estas dos imágenes porque en ambas podemos participar con este centro de manera directa en el que todo el tiempo estamos con una presencia, ya sea un traslado primario que observaron a su izquierda o un traslado secundario donde tuvimos la opción de control, que es lo más importante. Sin embargo, una parte que me gustaría mencionar a futuro, se puede hacer un transporte telemonitorizado. Claro, donde exista la posibilidad de esta tecnología, señal, disponibilidad de Wi-Fi, que cada vez nos acercamos más y creo que es un plus a la tecnología y al transporte. Poder llegar a esto, donde mi centro de control puede estar observando asistencia, que se convierta en un líder a distancia, que pueda ir guiando esta monitorización, saber en qué punto puede controlar, retroalimentar y avisar al hospital receptor que hemos hecho tales procedimientos y quitarle una carga importantísima al equipo de transporte. Si recuerdan, uno de los elementos de la reanimación hoy recomendados en una función más de la AHA, de la American Heart Association, donde entra el coach. Bueno, una opción a futuro es una telemonitorización con un coach a distancia que se llama jefe médico de guardia. Esto es lo que podemos en algún momento aspirar. Quizá no sea accesible a todos lados, pero si algo podemos obtenerle a la tecnología será esto. Para llegar finalmente a que este equipo, este centro, este sistema debe de estar guiado siempre por un equipo de capacitación, donde entramos todos, donde tenemos diferentes actividades, pero al final tenemos un objetivo en común: mejorar la mortalidad y acercar estos centros que tienen poca capacidad resolutiva a un centro de alta capacidad resolutiva, donde yo los invitaría a toda la audiencia a tener la oportunidad de subirse a un equipo de transporte, conocer cuáles son las modificaciones fisiológicas que van a tener un paciente sin estar enfermo, sin estar críticamente enfermo, y cómo impacta esto en el resultado. Esto va a dar muchísima recepción a la posibilidad de conocer por qué razón pueden cambiar estas patologías o empeorar. Indispensable tener lo que seguramente en un momento más nuestro siguiente panelista nos dirá: un checklist, un scoring, cómo evaluar e indispensable cómo analizarlo para mejorar. Entonces, esta fase, esta forma de analizar es hoy indispensable si queremos mejorar el sistema de transporte y que, al igual que en un sistema hospitalario, le toca al sistema de control y coordinación. ¿Cuál es este punto final? Y prácticamente con esta me despido, donde nosotros somos aquellos que podemos acercar a un hospital, pero sobre todo el poder decir hoy que el hospital tiene que ir al paciente. De las últimas 3, quizá 4 generaciones que he podido estar en transporte, estoy seguro que el acercar este hospital al paciente da mejores resultados que el paciente al hospital. Nos podemos encontrar aquí algo muy bonito, conocer las diferencias entre llevar y recibir, y que cuando dependemos de qué lado estamos es cuando mejor salen las cosas. Hoy sabemos que este transporte unificado es la mejor forma de enlazar y de mejorar y hacer un ganar-ganar cuando el hospital receptor sabe perfectamente quién le va a llevar al paciente. Voy a concluir con estas frases. La medicina clínica prehospitalaria debe de ser considerada, bajo mi muy particular punto de vista, como forma o concepto de la medicina crítica. El prehospital, el sistema de transporte, como le llamemos en diferentes lugares, es el único que puede hacer este enlace bivalente. El paciente pediátrico cada vez tiene patología más parecida al adulto, pero requiere especialización. Me encanta que cada vez hay más fellows, cada vez hay más gente interesada en el transporte, pero también cada vez gente que menos le gustaría subirse a una ambulancia. Y el pilar de esto
se llama la coordinación y es el que nunca observamos. El que se lleva las palmas y los aplausos es el que lleva en el transporte, pero el que está cuidando toda la operación se llama coordinación. Muchísimas gracias. Les dejo esta última imagen. Es poder llevar este sistema de transporte a la casa, donde pudimos asistir a un parto. En ese momento, una atención de un recién nacido, en teoría, críticamente un parto complejo, y tener la oportunidad de poder mostrar los cielos a los bebés. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor León, muy interesante. Seguidamente estará con nosotros el profesor Pedro Domínguez. Él es pediatra intensivista, coordinador de la unidad de transporte pediátrico en el Hospital Valle de Hebron de Barcelona, España, durante el periodo 2002-2018. Es miembro del Comité de Reanimación Cardiopulmonar de la Sociedad Catalana de Pediatría. Perdón. El profesor nos va a presentar la siguiente ponencia. Categorización específica del paciente en transporte. Agradecemos también la predisposición del profesor Domínguez. Es medianoche en España y bueno, él está acá con nosotros para, por supuesto, colaborar con todo lo que tenga que ver con capacitación y formación académica desde la SLACI. Muchas gracias. Adelante, profesor Pedro Domínguez. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que estén a este lado del Océano Atlántico. Yo voy a encargarme de esta presentación sobre categorización del paciente pediátrico en transporte. Pongo la presentación, confirmadme que se ve bien, por favor. Perfecto, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de volver a estar con vosotros compartiendo estos momentos de transporte entre Latinoamérica y la península ibérica, porque no solo España, sino también Portugal. Yo voy a hablar decíamos, de escalas de transporte y yo voy a hablar un poco en base a lo que ha sido yo diría mi experiencia como responsable de la unidad de transporte durante casi 20 años aquí, de un equipo de transporte aquí en Barcelona, en una región que es privilegiada dentro de lo que es el Estado español. Es una región que está al noroeste de España, de unos poco más de 30.000 kilómetros cuadrados, pero que tiene un modelo particular de transporte pediátrico interhospitalario que nosotros definimos diciendo que es universal porque sirve para transportar recién nacidos y niños. Es específico porque solo se encargan, los equipos pediátricos solo se encargan de transporte neonatal y pediátrico, y además es especializado porque el transporte está realizado por pediatras, enfermeras pediátricas y técnicos que se dedican exclusivamente al transporte de niños. Además, y esto liga con la presentación del doctor Mendoza, tenemos yo creo que la suerte de que un elemento central de este modelo de transporte pediátrico neonatal de Cataluña es el centro de coordinación. O sea, existe un centro coordinador del sistema de emergencias médicas que se llama CECOS, Centro de Coordinación Sanitaria, que es, como él ha dicho, es el pilar básico del sistema. Y eso es una de las cosas de las que somos afortunados. Yo en esta presentación lo que quiero es transmitir la importancia de categorizar a los pacientes, y también lo que me gustaría es compartir lo que es el diseño y la evaluación de una escala de transporte que trabajamos desde la unidad de transporte del SEM pediátrico del Hospital Valle d'Hebron de Barcelona. Empezaré dando algunas ideas sobre el tema de las escalas.
Ya sabemos que el transporte es un proceso complejo en el cual se producen interacciones entre diversos agentes, fundamentalmente el hospital de origen, hospital emisor, el hospital de destino, hospital receptor, pero con el elemento central que decía León, del centro de coordinación. Esa interacción entre estos tres elementos va acompañada de una interacción muy importante, obviamente, con los equipos de transporte que van a operar en distintos medios en función de las características del sistema local de transporte que se tenga, ¿no? En cualquier caso, lo que se va a producir siempre es un flujo importante de información y en este proceso se va a poner de manifiesto, lo mismo que ocurre en la UCI pediátrica y en la UCI neonatal, la necesidad de información clínica, una información clínica que conviene que sea estructurada. Y además, también como en las UCIs pediátrica y neonatal, va a ser importante el poner en práctica la categorización del paciente que vamos a transportar. ¿Y qué pretende la categorización del paciente transportado? Pues, por un lado, pretende poder describir, ¿no? Describir cuál es nuestra actividad como equipo de transporte, qué hacemos, ¿no? Y una forma de resumir una parte importante de la información que refiere al paciente es la categorización de los pacientes. Por lo tanto, nos va a servir después para reportar lo que es nuestra actividad, poderla publicar, poderla presentar en sesiones, en congresos, y de una forma muy simple, como cuando hablamos del Glasgow y el estado de conciencia, que nos permite con una cifra muy sencilla hacernos una idea de cómo está el estado de conciencia del paciente. Permite también, nos ayuda para la gestión operativa del transporte. Gestión operativa entendiendo dos grandes dimensiones, la toma de decisiones y la comunicación entre los equipos. Un score, una escala de transporte también sirve para la transferencia comunicativa entre los equipos y nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo ayuda al centro de coordinación. Ayuda, y esto lo ha hablado ya León, sobre destino idóneo del paciente, sobre cuál va a ser la prioridad del traslado, con qué tiempo tenemos que contar para realizar ese traslado y después con qué tipo de recurso es conveniente activar, refiriéndonos tanto al equipo profesional como al medio de transporte, sea un medio terrestre o un medio aéreo. Pero las escalas también sirven para la gestión de calidad y sirven para la comparación entre equipos. Y si queremos ver si un equipo trabaja mejor que otro, pues hay que buscar algún elemento que nos permita esa comparación. Por ejemplo, los scores también nos sirven para esa gestión de la calidad, lo que se conoce como el benchmarking. Y lo último que quería comentar, pero que puede ser a veces lo más relevante de la escala de transporte, es que permite además avanzar los riesgos que puede conllevar el transporte. Para que una escala pues, sea eficaz, tiene que cumplir una serie de condiciones. Aquí hay unas pocas puestas, debe ser fiable, factible, debe ser simple y debe ser objetiva. Pero una cosa muy importante es que debe ser amigable. Y amigable para los profesionales que atendemos a los pacientes implica que la escala que utilicemos tenga además sentido clínico. Y después de estas primeras reflexiones, voy a la segunda parte de la presentación, que ya está dedicada específicamente a presentar la escala de transporte que desarrollamos en nuestra unidad hace unos años. Porque existen muchas escalas de categorización, muchas escalas de gravedad, muchas escalas de compromiso aplicadas al transporte. Pero no, como dice este artículo que salió publicado recientemente, ¿no? En Pediatric Emergency Care, hace pocos meses, con fecha del 2022, ¿no? Que fue una encuesta de utilización de las escalas de gravedad en transporte pediátrico interhospitalario. Como veis, concluían que no se utilizan de forma sistemática en Norteamérica, que es un país que estoy seguro que todos estamos de acuerdo que tiene
bien desarrollados sistemas de transporte, que se utiliza de forma muy variable las escalas y que además no existe una única escala que se haya considerado que sea más apropiada que otra para aplicar al transporte pediátrico. Y estoy hablando de un artículo, el que acabo de comentar, es de 2022. En los últimos 3 años ha salido alguna escala nueva. En 2020 salió el PT3, ¿no?, que es quizá la última escala de la que yo tengo conocimiento que ha salido dedicada específicamente al transporte y que además está orientada hacia la valoración de los recursos a activar, tanto en términos de equipo profesional como de medio de transporte. Pero nosotros ya hace muchos años en nuestra unidad estamos preocupados por este tema. En el 2006 ya empezamos a trabajar en una escala de compromiso fisiológico muy rudimentaria, ¿no? Y al final de todo esto pues se hizo un trabajo serio que constituyó una tesis doctoral presentada por el doctor Ferran Rosés. Esta es la portada de su tesis doctoral, que versó sobre el diseño y la evaluación de un score de transporte específicamente pediátrico. El objetivo de ese trabajo que constituyó la tesis doctoral fue la predicción de la mortalidad del transporte a las 48 horas, de necesidad de ingreso en UCI pediátrica o neonatal y de intervenciones médicas durante el transporte. Fue un estudio prospectivo que se desarrolló desde el 2010 al 2017, unos 7 años, que incluyó de entrada a todos los pacientes transportados por el equipo del SEM pediátrico Vallebrón, que para nosotros transporte pediátrico es hasta los 16 años, y la población final analizada fueron casi 3.500 servicios de unos 4.300 iniciales, porque se tuvieron que excluir un 20% de casos, que entra dentro de un rango de exclusión aceptable para este tipo de estudios debido a la falta de datos completos. De hecho, el proceso de diseño de la escala fue un poco peculiar, porque primero diseñamos la escala con sentido clínico, con lo que era nuestra experiencia y nuestras necesidades en transporte. Nosotros llevamos tiempo trabajando en el concepto de la información básica estructurada, que es la información que nosotros pedimos a los hospitales cuando contactamos con ellos para trasladar un paciente. Cuando es información que esperamos que los hospitales tengan, es una información que se ajusta a la metódica ABCDE, por lo tanto no es ninguna cosa extraña, es lo que teóricamente todos los centros asistenciales debieran generar como información cuando se plantean trasladar un paciente. Y después de ya varios años de ir evolucionando este documento de información básica estructurada, decidimos convertirlo en una escala de categorización pretransporte. Cuando aplicamos básicamente los ítems que teníamos en la hoja de información básica estructurada, y lo que hicimos fue aplicarle realmente con sentido clínico y obviamente utilizando información de escalas previas, sobre todo en pacientes críticos pediátricos y neonatales, escalas generales como PRIS, por ejemplo, diseñamos esta escala. Y lo que se propuso realmente el autor de la tesis doctoral fue realmente ver si esta escala tenía sentido o no tenía sentido. Se hizo un análisis estadístico muy profundo. El autor de la tesis en aquel momento estaba haciendo un máster en investigación y análisis estadístico y aprovechó toda su formación para aplicarla al trabajo. Y lo que se aplicamos estas técnicas que veis aquí, tanto para la evaluación de la mortalidad a las 48 horas, como la necesidad de ingreso en la UCI pediátrica o neonatal, depende del paciente, o la necesidad de intervención médica. Los pacientes eran aproximadamente un 50% pediátricos y un 50% neonatales, y el grupo patológico, como ocurre en la mayoría de series de transporte pediátrico, pues eran fundamentalmente pacientes con problema respiratorio o problema cardiovascular. La mayoría de pacientes
tenían un único compromiso fisiológico, fundamentalmente respiratorio, pero había pacientes que tenían diferentes números de áreas fisiológicas comprometidas. Ingresaron la mayoría de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, pediátricas o neonatales, y una tercera parte aproximadamente pues, en pacientes que quedaban ingresados de entrada en urgencias y luego se derivaban a las plantas de hospitalización. Una pequeñísima parte de pacientes requerían cirugía urgente, era otro de los ítems que recogíamos en la información básica estructurada. Y la mayoría de los pacientes, en lo que es el seguimiento a las 48 horas, que es una cosa que nosotros implantamos ya hace muchos años como rutina dentro del transporte, la última etapa de transporte es la del seguimiento a las 48 horas. La mayoría de los pacientes estaban todavía ingresados en el mismo sitio donde los habíamos dejado. Una pequeña parte habían sido dados de alta y una todavía menor parte habían sido pacientes fallecidos. La mortalidad en conjunto de fallecimientos a las 48 horas era de un 2% y la mortalidad durante el transporte era de un 0,6%, que son creo que cifras que son comparables con las de muchos equipos de transporte importantes del mundo. La mediana de resultado de la aplicación de la escala era de 4, ¿vale? Recordando que el máximo, el mínimo es 0 y el máximo es 20, la mediana era 4. Y a la hora de analizar la relación entre el resultado de la escala y la mortalidad, pues lo que se veía claramente es que había una relación entre más mortalidad en relación con niveles más altos de compromiso detectados en la escala evaluada. Cuando se valoró la mortalidad en términos absolutos, pues se veía que el rango iba de un riesgo de mortalidad de 0,1% al 65,5%. Como veis, el rango más bajo es en los pacientes pediátricos que no requieren cirugía de emergencia y el valor más alto es referido a los neonatos que sí requieren cirugía de emergencia. Como veis, la diferencia de mortalidad, de riesgo de mortalidad en neonatos en estas condiciones respecto a los pediátricos menos complicados supera la cifra de 500 veces más mortalidad en términos de riesgo para los neonatos en estas condiciones. Cuando se analizó la relación entre escala y ingreso en área de intensivos, también se vio que había una relación significativamente estadísticamente significativa entre los resultados de la escala y el ingreso en áreas de críticos. Cuando se analizó el riesgo, en este caso no es el riesgo absoluto, sino es el riesgo relativo, dando como riesgo de referencia 1 a los pacientes pediátricos, comparando las mismas dos poblaciones que estaban en los extremos cuando hablamos de mortalidad, lo que se vio es que el riesgo de requerir intensivos era 2 veces y media superior en los recién nacidos con cirugía con respecto a los pacientes pediátricos sin cirugía. En cuanto a las intervenciones, había una relación clara entre los resultados de la escala y el requerimiento de intervenciones. En este caso son intervenciones referidas a las realizadas por el equipo de transporte. Ocurría lo mismo cuando se analizaba las intervenciones realizadas por el hospital emisor desde la demanda de servicio, el tiempo que va desde la demanda hasta la llegada del equipo de transporte al hospital emisor, y cuando una síntesis de lo que es la probabilidad de tener que intervenir en estos pacientes, lo que sería claramente que había una relación entre el score y el tipo de intervenciones. Cuanto más alto era el score, pues más había que intervenir sobre los pacientes, y eso son lo que queda marcado aquí en las marcas rojas, y en la única que había una relación inversa era para el acceso vascular periférico. Cuanto más paciente era más grave
menos existía necesidad de, bueno, menos se producía una canalización de una vía venosa periférica, lo cual tiene sentido. Las conclusiones del estudio fue que, y así lo puso el doctor Rosés en su tesis doctoral, es que la escala de riesgo de transporte pediátrica es un instrumento útil para la categorización de pacientes antes del transporte, pues predice la mortalidad a las 48 horas, predice la necesidad de ingreso en la UCI pediátrica o neonatal, depende del tipo de paciente, y que además predice la necesidad de intervenciones médicas durante el transporte. Y efectos prácticos después de esto, ¿qué nos queda? ¿Qué puede ser de utilidad? Pues tenemos una escala de transporte que podemos categorizar a los pacientes en diversas categorías con diversos riesgos, del riesgo más bajo al riesgo más alto, y que eso va asociado a un resultado en la escala. Leído al revés, que es lo que importa, cuando un paciente tiene un determinado resultado en la aplicación de la escala de valoración pretransporte, podemos inferir un riesgo determinado y a eso lo llamamos, le ponemos el nombre de una determinada categoría. Bueno, mis consideraciones finales de esta presentación es que categorizar al paciente pediátrico durante el transporte es igual de importante que categorizarlo cuando está en UCI pediátrica o UCI neonatal. Otra consideración es que la escala que diseñamos, valoramos aquí en el equipo de SEM pediátrico de Valle d'Hebron de Barcelona, pues parece útil, y que queda un reto importante, que es que esa escala creemos que deberá ser valorada por otros equipos. Y esto además es una propuesta que lanzo a los que estéis escuchando, y si estáis interesados, obviamente todo lo que he presentado pues, para compartirlo, y incluyendo la idea esta de que el siguiente paso es una asignatura que tenemos pendiente, que es la de que la escala sea valorada y validada por otros. Yo, antes de acabar, quiero mostrar mi agradecimiento al equipo de transporte de SEM pediátrico, que durante esos años obviamente mantuvo el rigor de recoger datos durante el transporte y durante el seguimiento, y muy especialmente mi agradecimiento al doctor Ferran Rosés, que durante los años 2007-2010 fue médico de pediatra de la unidad de transporte y que actualmente es el jefe de cardiología pediátrica del Hospital Valle d'Hebron de Barcelona. Nada más, gracias por vuestra atención, quedo a vuestra disposición para lo que estiméis, y si alguien tiene interés, aquí dejo mi email por si necesitáis algo en relación con la presentación o cualquier otra cosa relacionada al transporte que os pueda aportar, y pues, sin ningún problema, pues lo que tenéis que hacer es escribir. Muchas gracias y doy paso a la moderadora. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente la presentación. Si puedes dejar de compartir la pantalla, por favor. Si pueden encender sus cámaras, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Agradecer nuevamente a todos por sus ponencias excelentes, como siempre. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos una pregunta para Violeta, de Carlos Román, del doctor Carlos Román, que pregunta: ¿qué medidas han realizado para tratar de disminuir la mortalidad en los neonatos que transportan a su hospital? Y si se ha implementado, ¿por qué no han funcionado en su aplicación? Es la pregunta, Violeta. Bueno, las medidas que hemos adaptado son algunas de las que ya mencioné. Hay un centro de coordinación de traslados en el instituto, que es enlace de división de enlace del Instituto Nacional, a cargo de la doctora Beatriz Llamosas, en donde nos pone en contacto directo con los pacientes, los pacientes que pudieran ser candidatos a ser trasladados. Nosotros estamos en comunicación directa con ellos todo el tiempo, desde la presentación, se envían los estudios, los revisa el equipo de ecocardiografista, se comparte con el hemodinamista. Antes del traslado se verifican nuevamente las condiciones, se les dan sugerencias en el traslado. Sin embargo, desafortunadamente, como les comentaba, en México el acceso a las prostaglandinas en hospitales de segundo nivel, que es donde realmente tienen altas tasas de natalidad, los niños nacen en hospitales de segundo nivel, muy pocos tienen acceso a prostaglandinas.
Entonces, las condiciones en las que llega un niño a nuestro hospital, cuando vienen de hospitales de tercer nivel, es decir, cuando los pacientes ingresan del Instituto Nacional de Perinatología, los pacientes llegan en excelentes condiciones, con CPAP para limitar el flujo pulmonar o aliviar la congestión capilar si el paciente tiene obstrucción al flujo izquierdo, con dosis bajas de prostaglandinas, puesto que el diagnóstico se hizo prenatal, nace y se le ponen las prostaglandinas, llegan al segundo o tercer día de nacimiento, entonces las condiciones pues son mejores y la evolución postoperatoria pues va a ser mucho mejor. Cuando llegan los pacientes de otras comunidades sin prostaglandinas, a pesar de la recomendación, no hay forma de que ellos las tengan. A veces se les manda a comprar a los papás, pero es un medicamento realmente caro, que no se consigue tampoco fácilmente en otras comunidades. Entonces los pacientes llegan realmente graves, con acidosis metabólicas muy profundas, con pHs de 6.9, lactatos de 10, 14, se optimizan, pero obviamente el paciente ya tiene un hándicap, ya trae comorbilidades, ya puede tener falla renal, y todo esto pues finalmente sí percute en la evolución posoperatoria del paciente. Yo creo que esa sería la principal explicación. Gracias, Violeta, gracias. Tengo otra consulta para la doctora Violeta. Sí. Respecto a la transferencia de comunicación en UCIP del paciente que llega del quirófano, ¿por qué ha optado por hacerlo después de haber completado la transferencia física del paciente? Esa es una excelente pregunta. Esos son protocolos que ya están establecidos y se utilizan en muchos hospitales. Hay que recordar que nosotros estamos recibiendo un paciente que no conocemos. Viene de un equipo, un anestesiólogo, un percusionista, un cirujano, que estuvieron trabajando con el niño 6, 8, 12 horas, dependiendo de la complejidad quirúrgica de la cirugía, en donde conocen el comportamiento hemodinámico. El paciente está a cargo del anestesiólogo hasta que se instala en la unidad. Se instala, el encargado del paciente es el anestesiólogo. Se instala en la unidad, se verifica que llegue estable. Si está inestable, en ese momento se realiza lo que se tenga que realizar. Una vez que el paciente ya esté monitorizado, se encuentre estable, procedemos a la transferencia de información. Porque de otra forma es imposible concentrarse en una transferencia que no sea interrumpida, en donde se omitan puntos, si estamos al mismo tiempo estabilizando y al mismo tiempo estamos recibiendo información. Entonces, el paciente está a cargo del anestesiólogo hasta que se monitoriza y está estable. En ese momento se entrega para que quede a cargo de un equipo que ahora sí ya conoce todo el comportamiento hemodinámico del paciente, ácido base, etcétera, todos los detalles que tiene que conocer para ahora sí hacerse cargo del paciente y en conjunto se planean se planea si el paciente se puede extubar, si destete de aminas, etcétera. O sea, hay un riesgo de si el paciente, la salida de bomba presentó un jet, se tiene el marcapaso por si vuelve a presentar, se hacen las medidas anti-jet, etcétera. Entonces, todo esto es un proceso que ha demostrado y nuestros resultados de mortalidad general ha disminuido bastante cuando empezamos el programa, que fue en el 2007. Nosotros empezamos el programa en el 2007 y andamos con mortalidades alrededor de 15, 16. Ahora tenemos 8, 7% de mortalidad y seguimos trabajando cada vez para seguir mejorando los puntos claves que han demostrado que disminuye la mortalidad. Gracias, Violeta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ahí Pedro creo que quiere hacer un comentario. Adelante, Pedro. Sí, gracias. Violeta, la pregunta te la había formulado yo en el chat para facilitar las cosas y para mí tiene mucho sentido porque nosotros aquí, desde la perspectiva del paciente traumático, hemos trabajado mucho el tema de la transferencia física y comunicativa y obviamente desde la perspectiva del transporte interhospitalario pediátrico, ¿no? Y esa discusión la hemos tenido cuando hemos tenido que implementar nuestros protocolos y en esa disyuntiva entre primero transferencia física o primero transferencia comunicativa, al final optamos por lo contrario de lo que tú has explicado. Lo cual no quiere decir nada, son formas de hacer. No sé si tiene mucho que ver con
en particular con lo que es la filosofía de los equipos de UCI y quirúrgicos, porque lo que tú has planteado, que es absolutamente correcto, es lo mismo que creo que plantean, por ejemplo, en el Hospital Great Ormond Street de Londres, ¿no? Y nosotros pensamos justo lo contrario. Tú sabes bien que a veces durante el transfer físico del paciente pasan cosas inesperadas que descontrolan la situación. Y creo que es catastrófico que un paciente se descontrole cuando todavía no sabemos qué tiene. Y lo sabe el que lo trae, pero no lo sabe el que recibe. Y en esta situación y con este argumento, que solamente es un argumento, porque creo que no existen evidencias de que sea mejor un modelo que el otro, nosotros optamos por, primero, cuando el paciente, a menos que el paciente esté en una situación crítica que requiera pasarlo inmediatamente a la camilla de la UCI para poder intervenir, optamos por primero hacer transferencia comunicativa, y cuando ya todo el mundo que va a recibir el paciente sabe lo que va a recibir, entonces se hace la transferencia física. Pero lo aporto simplemente como una idea, ¿de acuerdo? Y gracias por tu contestación, Violeta. No, al contrario, doctor, yo creo que es muy válida. Bueno, aquí nada más son pacientes diferentes, ¿no? El paciente que viene al quirófano lo conoce perfectamente un equipo. Nosotros tenemos alguna información porque estamos en contacto directo con los anestesiólogos y los perfusionistas de lo que está pasando en quirófano, pero sí hemos optado porque, como usted dice, es un paciente que ya lo conoce un equipo y si hay alguien que ya lo conoce perfectamente, se encargan de la estabilización inmediata. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Pedro. Bueno, tenemos una pregunta para León, de Javiera Muñoz Nieto, que pregunta que el centro coordinador en Puebla se formó previo, paralelo o posterior al momento de implementar el sistema de traslado pediátrico y neonatal en su localidad, pensando en un plan de acción al momento de implementar el sistema en nuestra realidad. Hola, en Puebla en particular se formó prácticamente paralelo. Podría decir que fui el segundo pediatra que se agregó al equipo y se formó primeramente con la necesidad más grande que fue muerte materna y posteriormente adultos trauma, y el siguiente fue agregar la parte pediátrica. Entonces fue un poquito después y creo que es de lo más complejo porque es lo que menos se traslada. El volumen total de pacientes, el pediátrico representa como el 10%. Entonces no era una prioridad inicial y el equipo se agregó después de tener estas dos partes bien establecidas. Si me lo permitís, Javiera es una pediatra intensivista de Chile, es una chica entusiasta del transporte y la pregunta es para ella es muy relevante porque está implicada ahora en ver si dan un salto cualitativo en la organización del transporte pediátrico neonatal en Chile. O sea que aprovecho y saludo a Javiera desde Barcelona. La tenemos que tener presente, yo creo que en el comité de transporte de SLACI. Hay una reflexión y una pregunta del doctor Patricio Cortés para los doctores Mendoza y Domínguez. El sistema coordinador es un elemento básico en un buen transporte o traslado crítico. Sin embargo, el otro elemento son los equipos de respuesta que en algunos escenarios deben ser específicos, como por ejemplo pacientes de menos de 3 kilos con requerimiento de incubadora. Junto a eso, son fenómenos de baja frecuencia al resto de la demanda prehospitalaria. La pregunta es, ¿qué es más eficiente? ¿Tener team de respuesta de alerta adosado a un hospital de alta especialidad con neonatólogos, pediatras, o team de respuesta polivalentes dependiente del sistema prehospitalario? Pedro, si gustas, empiezo. Yo formé parte del equipo de respuesta inmediata. Era un equipo polivalente en el que teníamos que responder a diferentes áreas. Creo que es una parte práctica
es económica, pero la recomendación que da mejores resultados es tener un equipo adosado. Lamentablemente es más costoso, difícil de mantener, y al menos en México conozco muy pocos lugares. Creo que perinatología sería un lugar con un equipo adosado para respuesta ante esta necesidad de traslados, donde sin duda este grupo menor de 3 kilos, necesidad de transporte o de herramientas adicionales generan la complejidad más importante. Y en cuanto a una de las preguntas en cuanto a tenerlo adosado, yo preferiría, y los resultados de tener un equipo dentro del mismo hospital genera resultados expeditos, baja mortalidad y resolución rápida. La parte que está en contra es el costo. No sé si Pedro tenga alguna otra intervención. Sí, yo coincido totalmente con tu planteamiento, si te he entendido bien. Yo creo que la pregunta es, ¿qué es mejor, tener equipos de transporte pediátrico especializados o tener equipos de transporte generales, de adultos y niños? Y a la respuesta, para mí no hay ninguna duda. La literatura además apoya que son mejores resultados con equipos especializados. El modelo que tenemos en Cataluña, somos afortunados porque tenemos ese modelo y hemos podido ver los resultados, y creo que no existe ninguna duda razonable sobre eso. Obviamente nada es perfecto y, como tú muy bien has señalado, es un tema de valoración coste-beneficio. Pero yo creo que cuando analizas el resultado de los transportes con problemas, acaba siendo eficiente el tener equipos de transporte especializado pediátrico. Creo que Gracias, hecho gracias Pedro León. Hay otra pregunta bueno, está con nosotros, hay muchos colegas, muchos amigos conocidos, y está Andrés Viña, es uno de los grandes referentes del transporte en Montevideo, en Uruguay. Tiene una diplomatura de transporte, bueno, se quiere participar. Nos hace llegar una pregunta aquí para Violeta. Pregunta si la dosis de prostaglandina corresponden más a dosis de rescate y si se asocian más a efectos adversos como apneas. Y pregunta si no utilizan en forma rutinaria aminofilina para disminuir esa incidencia, y si disponen de equipos portables de óxido nítrico, ya que ellos lo utilizan en el Uruguay. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, las dosis de prostaglandinas pues va muy de la mano con el estado del paciente. Si el paciente tiene fisiología de cierre de conducto, las dosis que se tienen que utilizar son dosis altas, por arriba por lo menos de 0.05, 0.1. Arriba de 0.1 hay bastante relación con la presencia de apneas e hipotensión. Entonces, estos pacientes se recomienda observarlos antes del traslado. Si presentan apneas, hacer intubación o hacer una intubación profiláctica con dosis tan altas. Sí se utiliza también teofilina para tratar de evitar los efectos adversos, pero sin embargo con dosis tan altas, a pesar de la teofilina, puede producirse también apneas. Óxido nítrico para transporte de segundo nivel a tercer nivel no está disponible. Nosotros solo lo tenemos para transporte intrahospitalario de la sala de quirófano a la unidad o de la unidad a la sala de hemodinamia. Es portátil, se puede trasladar sin ningún problema, ya sea con ventilación, con el ventilador o con bolsa, válvula, mascarilla. Se puede administrar el óxido nítrico. Así, con eso respondí a la pregunta. Sí, una pregunta más de la doctora Constanza. En una primera etapa ella había preguntado si es posible compartir los protocolos de traslados, eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿cómo funcionan cuando hay muchas solicitudes de traslados de pacientes críticos? ¿Cómo se coordinan? Sí, bueno. ¿Cómo reparten cupos? Claro. Sí, por geolocalización? Puedo compartir, ahorita comparto mi correo electrónico para poderle compartir a la doctora, no sé si esté bien que lo escriba en el chat. Comparto mi correo electrónico a la doctora para poderle compartir todos estos protocolos.
Y en segundo, pues sí, recibimos un montón de solicitudes de niños con cardiopatías. Priorizamos los niños con cardiopatías críticas del recién nacido. La decisión que tomamos es cuál pensamos que está en las mejores condiciones de trasladarse y pueda tener mayor oportunidad después de la cirugía. Si tenemos un paciente que está en malas condiciones, intubado, con ventilación muy alta, sin prostaglandinas, con 6.9 de pH, yo creo que a todos les sucede que les refieren pacientes así, con dosis altas de aminas, que el riesgo del traslado es muy alto de llegar y fallecer, porque sí hay habido pacientes que llegan y fallecen en urgencias o en el traslado, y tenemos otro paciente que está en mejores condiciones, con mayor probabilidad de sobrevida, pues obviamente aceptamos, y yo creo que es lo que se hace en todas las unidades, priorizar al paciente que pueda tener mayor oportunidad, y también depende del tipo de cirugía, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome de terataxia, estos tienen un alto riesgo de mortalidad versus otros que tienen menor mortalidad, las hipoplasias de acórtico, las coartaciones, los niños con transposición. Entonces sí priorizamos en el tipo de cirugía, las comorbilidades asociadas y el estado hemodinámico, ácido base del paciente. Es como lo hacemos. Si quisiéramos tener más camas, pero pues no es posible. Quisiéramos aceptar a todos los pacientes. Pero ahorita escribo aquí en el chat mi correo para que me puedan escribir y compartirles con mucho gusto todos los protocolos y los procesos. Excelente. Aquí tenemos otra Yo pregunta. no sé, perdón, no sé si León querría decir algo, el tema de cómo gestionar los traslados que se producen al mismo tiempo, las demandas de traslado que se producen al mismo tiempo. Es un tema de coordinación, ¿no? No es de equipo de transporte, sino que es de coordinación. A veces quien coordina es el propio equipo de transporte, pero conceptualmente es un tema de coordinación, ¿no? Yo podría responder lo que es la visión desde aquí, pero creo que... Ahí yo quiero agregar, ahí Constanza agrega algo más a su pregunta, y en una situación de alerta sanitaria, ¿cómo se coordina o cómo se gestionan las camas? Porque en Chile están en un alza con el tema del virus sincitial respiratorio, y es más, había un problema de coordinación. La única cama disponible, sé que había, por ejemplo, para una paciente que tuvieron una fallecida hace unas semanas, estaba a más de 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de las camas hospitalarias en estos casos de alertas sanitarias o de emergencias? León. Sí, tiene toda la razón, Pedro. Es un tema de coordinación. Primero, creo que necesitamos darle más presencia y fortaleza al centro coordinador. ¿Cómo lo logramos hacer, o cómo se recomienda hacerlo en donde yo estuve o donde estoy todavía? Punto uno, hacer un triage, por llamarlo así, una categorización de sus pacientes y tener mayor contacto hacia ese enlace hospitalario, donde muchas veces se tiene cierta restricción de llegadas. Esa es la realidad. Pero tenemos que tener una categorización. ¿Cuál urge llegar? Porque realmente en ese rubro que, si vieron, pusimos en las diapositivas, rojos, amarillos y aquellos que son prácticamente programados, evidentemente el rojo tendrá una emergencia y tendremos que saber que ese debemos de poder colocarlo. Y el segundo punto es, esos amarillos, y sobre todo los que generan retrasos, son el volumen más alto, que no requiere estar en un hospital de alta complejidad. Lo que nosotros optamos por hacer es telemedicina. Poder hacer manejo conjunto con el equipo de trabajo, que pueden ser médicos generales, en el lugar in situ. Podemos hacer visualización directa del paciente, análisis de monitores, saber con qué se cuenta, hacer una evaluación inicial, hacer una intervención inicial y tener puntos de reevaluación, para que eso disminuya también la carga de los centros, que son pocos a nivel federación, a nivel control, y saber cuáles son aquellos que tendrían un resultado muy importante, el traslado expedito, rápido, por parte del centro coordinador. El problema más importante es que la injerencia del centro coordinador al área hospitalaria es muy poca, y no todos tenemos el punto del estado de fuerza, el saber
qué cuenta ese hospital y qué realmente cuenta esa cama del hospital. Entonces, un punto inicial creo que sería importantísimo iniciar telemedicina y control por el médico urgenciólogo, el intensivista, desde el centro de control. Finalmente ese es el punto básico y la decisión recaería en tener ese rojo, el que realmente impactaría el moverlo. Esa es una parte esencial, más ahorita en los picos respiratorios tal vez inversos entre Sudamérica y Norteamérica, pero es una parte esencial del movimiento y tendría que tener más fuerza el centro coordinador. Pedro, ¿qué opinas de este? Sí, yo creo que coincidimos, con otras palabras, pero coincidimos. Es un tema de coordinación y cuando hablamos de temas de coordinación, creo que quien, entre comillas, digamos, manda es coordinación. Lo mismo cuando hablamos de asistencia, de intervenciones, quien tiene que tener la última palabra es el asistencial. En cuestiones de coordinación tenemos que dejar que el coordinador coordine. Nosotros visteis en mi presentación que puse que en nuestro modelo el Centro de Coordinación es un pilar del sistema, sin ninguna duda, y además desde el año 2017 existe un pediatra incorporado al Centro de Coordinación, sobre todo para la gestión de traslados interhospitalarios. Pues yo creo que hay tres elementos fundamentales para la gestión de estas situaciones de simultaneidades de demandas. Uno es categorizar a los pacientes, y eso va, digamos, a mi presentación. No a mi escala, sino a mi presentación de la importancia de tener algún sistema de categorización de los pacientes. Dos, que el centro de coordinación tenga protocolos de priorización de los servicios, priorización de las demandas. El sistema de emergencias médicas aquí en Cataluña, pues con la colaboración de los pediatras, pues definió unas prioridades, van prioridad 0 a prioridad 4, de tal manera que si esto es como el ABC, cuando atendemos una emergencia, si tenemos un problema con la B, va antes que un problema con la C, ¿no? Pues protocolos de priorización. Y lo tercero es que el sistema funcione en la parte de interacción entre profesionales con un aspecto importante que es la confianza. Que cuando a un hospital le dices, tenemos un paciente crítico que necesitamos enviar a otro hospital, el hospital se preocupa de hacer espacio dentro de sus posibilidades para ese paciente. Y eso en una zona pequeña como es la nuestra, 35.000 kilómetros, 7 millones de habitantes, probablemente eso es más fácil que en pues, un país mucho más grande en habitantes y en extensión. Pero este aspecto de las cualidades de la relación interprofesional también son importantes para que la gestión de las demandas de servicios simultáneas se resuelvan con mayor facilidad. Pero insisto, prioridades, o sea, categorización, prioridades y buena relación entre los intervinientes para facilitar la salida a esos pacientes que están en un sitio, que están complicados, que tienen necesidades y que su única esperanza de supervivencia es llegar a un centro con mayores recursos. Una pregunta para el doctor Pedro. Seguro que en la muestra los neonatos prematuros y con requerimiento quirúrgico, seguro es una enterocolitis necrotizante, condición de extrema gravedad. ¿El score presentado tiene puntos en común con TRIPS? ¿Cómo fue referenciado? ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues voy a ser honesto y no puedo contestar esta pregunta en este momento, porque ahora no recuerdo los detalles de los componentes del TRIPS. El TRIPS, que es un score fundamentalmente neonatal, el que nosotros trabajamos era de aplicación pediátrico y neonatal, y ahora los detalles tendría que repasarlo, tengo aquí los artículos a mano, pero no puedo responder ahora con detalle. Vale. Pero puse mi correo electrónico, haré como Violeta, lo pongo también otra vez aquí el mío, y si hay esto es fácil de resolver, pues cuestión de mirar en la tabla de la escala del TRIPS, bien sea el original, la adaptación de California o la última versión mejorada, y veríamos qué tienen de común y qué tienen de diferente. Nils, creo que estamos en tiempo.
Sí, bueno, Carlos Román me manda en privado, me pregunta si nosotros como, como comité de transporte de SLACIP, ¿cómo podríamos influir para que los países, en los países de Latinoamérica sobre todo, se lleve a cabo, se realicen las medidas de control de transporte que mencionaron los ponentes y que desgraciadamente solo se llevan a cabo en algunos en forma privada? Y bueno, como comité estamos trabajando arduamente primero, en poner en tela de discusión el tema del transporte. Ustedes saben que transporte es uno de los eslabones más débiles de la cadena asistencial, sobre todo en nuestros países. Y bueno, estamos trabajando también en sentar, en que se sienten estos documentos de posicionamiento de la importancia del transporte desde las diferentes sociedades, las de neonatología, de cuidados críticos y de emergencias pediátricas. Los integrantes que ustedes ven aquí de nuestro comité y que siempre están participando, detrás de nosotros hay muchos otros también que siempre colaboran y aportan sus conocimientos. Estamos viendo todas las posibilidades que tenemos para hacer de que ese posicionamiento en Latinoamérica pueda surgir los efectos que nosotros queremos y que es el de la mejora del sistema de transporte en nuestra región. Entonces, bueno, creo que no sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa más. Norma, León, Violeta, Pedro. Nada más, Sí. le repito, aplaudo muchísimo la iniciativa. Para mí es una carencia internacional. Hay avances muy puntuales, pero el que la sociedad esté pujando por mejoría del transporte, creo que habla muy bien de la sociedad, y que pues mientras estemos más gente que queramos que esto mejore, tarde o temprano va a tener resultados en toda Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo quería, Realmente, sí, perdón, y profesor. un apunte es, tuve la oportunidad de colaborar con SLACIP en el Tratado de Intensivos Pediátricos, que está a punto de salir publicado, ¿no? Y fui invitado a escribir el capítulo de transporte pediátrico interhospitalario con un colega argentino que está ahora en Canadá, que es Gonzalo García Guerra, y con un colega de Lisboa, Francisco de Casis, y entre los tres escribimos un capítulo, y en ese capítulo hay una parte dedicada al score de transporte, lo digo porque cuando salga el capítulo tendréis eso a mano. Y mientras tanto, insisto, quien tenga interés en tener más información, pues acabo de colgar el correo electrónico en el chat para quien quiera utilizarlo. Y obviamente muchas gracias, es un placer colaborar con vosotros. Y ahora ni me acuerdo de que son casi las 2 de la madrugada aquí en España. Estoy bien despierto. Gracias, profesor. Muchas gracias a nuestros ponentes. La verdad que extraordinarias presentaciones, muy claras y de mucha necesidad para lo que es nuestra situación, sobre todo en los países en Sudamérica, en toda América, pero se siente mucho la experiencia muy similar en estos países. Nils, ¿algún comentario antes de pasarle ya a Rosa para unos avisos finales? No, simplemente agradecer nuevamente. La verdad que el tiempo es tirano en televisión y siempre nos quedamos con ganas de más y más con la calidad de ponentes que tuvimos ahí a la cabeza de Pedro, que es un gran referente para nosotros. La presencia de León y Violeta, que también le dan un realce muy grande a nuestro comité, un empuje muy fuerte. Así que agradecer nuevamente a la comisión directiva por la posibilidad, a Norma también, gracias por la predisposición, colaborarnos en moderar esta sesión. Hay mucha gente conocida, y Mariana Más también de Uruguay que manda saludos a Pedro, así que la verdad nos podríamos quedar toda la noche, ya hicimos pasar el sueño en Pedro, así que podríamos seguir conversando, pero bueno, sean bienvenidos al comité, la invitación está abierta a toda la gente que quiera aportar el trabajo en transporte. El comité está creciendo y bueno, nuevamente agradecidos a todos por su presencia. Gracias. Violeta tiene una... No sé si me permitan hacer un último comentario muy rápido. Yo creo que también es un tema de recursos, de convencer al gobierno que se necesita un comité, que necesita un centro de traslado para coordinar. Nosotros estamos por comenzar un estudio epidemiológico de cómo nos llegan los pacientes, cuáles son los resultados, las condiciones,
y pensamos que con esto podríamos convencer a las autoridades que se necesita un centro de traslado y una coordinación más efectiva y, insisto, tener acceso, en el caso de los pacientes recién nacidos críticos con cardiopatía, tener acceso a prostaglandinas en segundo nivel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme compartir lo que hacemos con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Doctora Rosa, tiene usted la palabra para el cierre del evento. Gracias, doctora Norma. Gracias a todo el equipo, realmente, a nombre de la mesa directiva. Les damos las gracias por el tiempo, por los conocimientos compartidos. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad en nuestros países. Todos andamos en diferente nivel, pero todos con el mismo objetivo. Así es que, una vez más, muchísimas gracias a los moderadores y a los ponentes. Un agradecimiento muy especial al doctor Domínguez por las 2 de la mañana, y ahí solo vemos esa actitud que él tiene para compartir conocimiento y experiencia. Antes de despedirme, permítanme hacerles el anuncio. Para el próximo 6 de julio tenemos el seminario del Comité de ECMO, Aspectos Éticos, y otro aviso, tenemos invitación para el Congreso Latinoamericano de Cuidados Intensivos Pediátricos, y les damos la noticia de que la inscripción está al menor costo y este se ha ampliado hasta el 30 de junio. Tenemos 8 días para inscribirnos con el costo mínimo de este congreso, así es que los invitamos a participar, los invitamos a encontrarnos en Viña del Mar, y también los trabajos van a ser recepcionados hasta el 15 de julio. Y otra noticia importante es para el próximo año 24 tenemos el Congreso Mundial que se desarrollará en Cancún, México. Los esperamos en junio, así es que tenemos muchos puntos de encuentro, y el más próximo de acá a 15 días, 6 de julio, nuevamente un agradecimiento enorme a todos los componentes del equipo y por todo el conocimiento transmitido. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Bye. Chao, chao. ¿Se ha acabado la grabación? Está todavía, a ver, Manuel. Yo creo que ya. No, sigue grabando. Ahí esperemos que Manuel nos dé el ok. Manuel, ¿estás por ahí? Pues cuando salimos, dice que cuando salimos se cierra. Bueno, pero tendrá controlado todavía los participantes que hay conectados, ¿no? Bueno, sí, básicamente yo por mi parte era simplemente saludaros ya de forma más informal y tranquila. Deciros que la verdad es que me ha parecido muy interesante la sesión de hoy. Yo estoy encantado de lo que he oído, tanto en la parte de transporte del paciente con cardiopatía como descoordinación, que son pues, dos temas que son obviamente muy de transporte pediátrico y neonatal. Y pues, como decías tú, esto daría para muchas preguntas y estar todavía aquí un par de horas más, pero ya es un poco tarde. O sea, yo por mi parte simplemente daros las gracias a vosotros personalmente. Me he apuntado el mail de Violeta, porque quiero sobre todo que bueno, ya intentaré localizar la cita bibliográfica sobre el handover del paciente quirúrgico cardiológico, porque es un tema que me gusta mucho, el tema de la transferencia. Sí, doctor, con mucho gusto. Y si puedo aportar alguna cosa, yo, pues ya sabéis, aquí me tenéis. Buenísimo, Pedro, Violeta, nuevamente agradecerles, gracias. Emanuel parece que se ocupó y León parece que estaba trabajando porque se lo veía ahí. Sí, veo que León ha debido salir, ¿no? Sí, que salió rápido. Pero gracias Pedro, gracias. Y de verdad, gracias por el ustedes. Esfuerzo, porque hicimos trasnochar. Bueno, no. Pero Esta bueno, mira, me suelo acostar a las 2 de la madrugada. Es así que mi estamos hora, ahí al límite. mi hora habitual de irme a dormir. Bueno. Buenísimo, gracias. Y Violeta, si No, al deseas contrario. formar parte de nosotros, el comité,
sería un honor para nosotros que puedas participar. Y ha sido un placer y me habéis obligado a poner un poco en orden mis ideas sobre el tema del score, que nos queda ahora, no hemos publicado nada, la tesis está hecha, está escrita en inglés, pero nos ha faltado, ¿sabes? Aquello que a veces no tienes, es el estímulo para dar un pasito adelante, que es publicar, compartir y ahora encontrar a alguien que quiera validar la escala con un equipo de transporte pediátrico neonatal similar de alguna manera a lo nuestro. ¿Vale? Ahí Carlos dice que Pedro lo lleve a dar una vuelta en avioneta ahora que es piloto, así que ya tenemos equipo completo. Pero mira, yo con esto de la presentación del webinar me he olvidado de ir a volar estos días, porque si estoy preocupado con una cosa no puedo salir al aire. Tengo que hacer, mi checklist antes de ir a volar también es riguroso y una de las cosas es estar en condiciones mentales de no tener nada que te tenga preocupado, inquieto, que te pueda distraer mientras estás arriba. Pero la semana que viene me voy a ir a dar un paseo. Te descargas. Sí. Buenísimo. Gracias, Pedro. Gracias, Violeta. No, al Estamos contrario. en contacto porque Mucho gusto, doctor Pedro. tenemos Igualmente, Violeta. pero todavía tenemos lo del formato wiki del manual. Sí, mira, tengo aquí en mi mesa tengo aquí la carpeta del manual con la tarea pendiente desde hace más de un año, ¿verdad? Que está aquí. Y ahora Pero llegamos llegamos con eso. Entro creo que entro en una buena etapa, porque ya tengo menos cosas para hacer, más controladas, porque ha sido realmente 2 años súper intensos de muchas cosas. Teóricamente estoy jubilado, debiera tener tiempo para todo, pero la realidad es diferente, porque además paseo más porque me gusta. No, en Slash no vamos a dejar que te jubiles al 100%, Pedro, así que todavía damos para largo. Un gusto de verlos, gracias. Hasta luego. Chao, Bueno, Violeta. Chao, Pedro, buenas noches. Adiós. Venga, buenas noches para vosotros también.